Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Logran escucharme? Así es, doctor Miguel. Ya, a ver, voy a compartir y me avisan, por favor, ¿ya? ¿Logran, por favor, observar mi pantalla completa? Ok, muchísimas gracias. Primeramente, agradecer a AgroCap por permitirme estar también el día de hoy en este tercer módulo de reproducción e inseminación artificial en vacunos, donde el tercer módulo está basado en la biotecnología de la reproducción bovina. Cuando nosotros hablamos de biotecnología, estamos hablando a toda una serie de técnicas que nos permiten manipular todos los procesos reproductivos. Entonces, todos estos procesos reproductivos que nosotros manipulamos es porque necesitamos mejorar. ¿Qué mejoramos? La eficiencia productiva, mejoramos lo que es el mejoramiento genético, ¿no? Tanto que nosotros tenemos que hacer para lo que es tener una rentabilidad dentro de nuestro establo, de nuestra granja o de nuestro sistema ganadero. Entonces, en resumido, nosotros tenemos todo este proceso eh, de herramientas claves, tantos en sistemas de leche como en carne, ¿no? Todos estos escenarios nosotros vamos a buscar para incrementar la tasa de preñez, reducir el intervalo entre partos, como les dije en un inicio, multiplicar la genética. Con estos procesos de tecnología controlamos enfermedades reproductivas en comparación de la monta natural, ¿correcto? Una de las primeras tecnologías que nosotros tenemos que ir manejando, vamos a entrar a la que es la inseminación artificial, ¿no? La inseminación artificial es una técnica que consiste en depositar el semen de un toro genéticamente superior. ¿Dónde lo vamos a depositar? En el tracto reproductivo de la vaca, sin necesidad de la monta natural. Es aquí, con este principio biológico, entramos a tallar lo que hemos tocado en los módulos anteriores, ¿no? El ciclo estral. Principalmente nosotros tenemos que observar bien el celo, ¿no? Ya ustedes en este caso han visto, ver lo que es la ovulación, ¿correcto? Que ocurre aproximadamente entre 10 a 14 horas después de haber finalizado el celo. Es por eso que nosotros cuando observamos el celo, hacemos la regla que dijimos, ¿no? Si observamos en la mañana, lo inseminamos en lo que es en la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta parte de lo que viene a ser esta regla, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que los espermatozoides, en realidad, en el sistema reproductivo de la hembra, tiene una vida útil de 24 a 30 horas más o menos, pero su capacidad fecundante es aproximadamente de 12 a 18 horas. Y el óvulo también tiene una vida útil, que está en un promedio de 6 a 12 horas después de haber realizado la ovulación. Entonces, si nosotros depositamos antes de la ovulación, ¿correcto? Tenemos que estén los espermatozoides capacitados para el momento exacto. Es por eso que tenemos esa parte. Perfecto. Entonces, como hemos puesto como principios básicos, es el uso de semen recolectado, evaluado y conservado generalmente en nitrógeno líquido. ¿A cuánto está el nitrógeno líquido? A menos 196 grados centígrados. Los principios básicos tienen momento clave que es detectar bien el celo. Perfecto. El sitio de posición tenemos que depositar en el cuerpo del útero, ¿no? Yo les voy adelantando para que después vamos a tocar en lo que viene a ser las técnicas de inseminación. Pero para la inseminación requerimos un buen manejo
del ganado, un personal que esté capacitado y los equipos adecuados. En lo que es la parte de la biotecnología, de lo que es la inseminación artificial, punto importante que también debemos nosotros tener. Tenemos que evaluar la calidad del semen. Entendemos que son empresas especializadas que nos dan toda la garantía, pero siempre es bueno hacer estos principios de calidad de semen, ¿no? Tenemos que ver la morfología, su motilidad, ¿no? La concentración adecuada. Perfecto. Entonces, cuando nosotros descongelamos la motilidad progresiva, en el momento de descongelación, hay una motilidad que debe estar entre el 30 al 40%, iniciando, y luego, con lo que es la temperatura, vamos manejando más. La morfología normal que nosotros debemos tener cuando hacemos la evaluación, bueno, esto se hace en un microscopio, tiene que estar por encima del 80%. ¿No? Siempre por el tema del congelado, todos esos sufren algunos pequeños daños. Perfecto. Entonces, tenemos que manejar bien ese caso. Perfecto. Entonces, es lo que nosotros vamos con el principio básico. Ahora, para nosotros hacer o tengamos éxito en lo que es la inseminación, tenemos que manejar bien el semen, el proceso de descongelación, que también lo vamos a tocar en el próximo módulo que habla directamente de la inseminación. Perfecto. Y las condiciones de la vaca. Si la vaca no tiene las condiciones, siempre nuestro porcentaje de fertilidad, nuestro porcentaje de concepción o nuestro porcentaje que quede preñada va a disminuir. Ahora, me dirán, doctor, pero ¿cuál es la condición corporal que debemos manejar? La condición corporal debe manejarse en una escala del 1 al 5, de 2,75 a 3,5. Perfecto. Porque esto nos viene a ayudar siempre en lo que es la fertilidad. Otro que ya sabemos es que su estado sanitario tiene que estar correctamente. Justo el módulo anterior habíamos analizado el flujo vaginal, ¿no? Habíamos visto unas coloraciones que no se deben realizar y la coloración adecuada, ¿sí? Y bueno, el principio energético positivo de lo que es la nutrición, ¿no? Porque una vaca malnutrida, o en este caso, no responde bien en este caso, aunque nosotros hagamos la técnica correcta, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo esa parte bien puntual en este caso, ¿sí? Entonces, esos son los principios básicos que nosotros tocamos en lo que viene a ser la inseminación. Ahora, ventajas de la inseminación artificial. Como ya hemos ido mencionando nosotros, es que necesitamos tener un mejoramiento genético rápido. Es por eso que nosotros compramos un semen altamente genéticamente elevada, ¿no? Porque necesitamos tener mejores resultados en este caso. ¿Correcto? Ahora, tenemos que usar uso de toros probados, porque tengan alto valor genético. Estos que nos brinda toda esta información, las empresas que nos venden el semen. Perfecto. Otra ventaja es que me disminuye enfermedades venéreas. Ya habíamos mencionado anteriormente qué es lo que puede presentarse como una campilobacteriosis, una brucelosis, una neosporosis, que si hacemos monta natural, vamos a hacer contagio, ¿no? Entonces, en el caso de la inseminación artificial, evitamos estas enfermedades. Otro punto es reducción de costos de mantener toros, ¿no? Aquí, bueno, todavía se está manejando en diferentes lugares lo que es la monta natural, pero poco a poco ya se está introduciendo más a lo que es la inseminación artificial y me permite un mayor control reproductivo. Ahora, ustedes me dirán, pero doctor, ¿la inseminación artificial también tiene desventajas? ¿Ustedes qué creen? A ver, por el chat me ponen, ¿hay desventajas o no hay desventajas?
Byron nos dice que sí, ¿no? Sí tenemos desventajas, siempre hay desventajas, que son estas que están aquí. La desventaja de la inseminación artificial. En el caso de la inseminación artificial, requerimos una muy buena detección precisa del celo. ¿Por qué? Porque lo que cuando nosotros aplicamos, así como hemos visto, observado acá estamos aplicando 0,5 ml de semen. En cambio, en monta natural, eh, perfecto, en monta natural, está aquí en esta zona de la vagina es eh, el toro pone de 6 a 8 ml. Algunos otros de 3 a 5 ml, dependiendo, ¿correcto? Para lo que es la inseminación necesitamos una capacitación técnica, entender bien todo el proceso de lo que es el proceso de inseminación, ¿no? Entonces, es algo aquí en esta imagen les hago mencionando, dejemos dejar en el cuerpo del útero para que haya una em, aceptación de temperaturas del semen, se puedan trasladar naturalmente, porque si yo me voy, digamos, no sé, al derecho y ha habido que el folículo dominante está ovulando, pero en lo que viene a ser el lado derecho, ¿no? Entonces tenemos que, perdón, el lado izquierdo, ¿sí? Muy bien. Y dependencia de infraestructura, como por ejemplo los tanques criogénicos. El tanque criogénico es donde nosotros estamos almacenando el semen. Necesitamos tener las pajillas, punto importante, y etcétera, como otros de infraestructura como la pistola de inseminación, punto importante, ¿no? En los equipos como los guantes obstétricos, que eso podemos encontrar en cualquier veterinaria. Pero esto de los tanques, hay veces suele pasar en zonas, como aquí, por ejemplo, en la zona que nosotros voy a mencionar, en lo que es Viraco, lo que es Cayoma, en Huambo, cositas así llegar a obtener lo que es el nitrógeno líquido es bien complicado. No es complicado conseguirlo, es quién nos los puede vender a esas zonas en estos casos. Perfecto. Es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no tenemos el nivel exacto de nitrógeno líquido en los tanques, va a haber muerte, porque necesitamos que estén sumergidos en ese nitrógeno líquido. Perfecto, ¿no? Entonces, eso. Y las pajillas, bueno, es que nos brinde esto. Ahora, hay empresas que llevan por diferentes lugares las pajillas, pero hay zonas que nosotros tenemos que ir a comprar a otro lugar. Pero para eso necesitamos tener dos tanques, uno de almacenamiento y otro de traslado. Pero dicen, doctor, pero en el mismo tanque que yo estoy llevando de almacenamiento, ¿puedo trasladarlo? Sí se puede, pero tiene una desventaja, que con el movimiento que yo voy a la zona y retorno, hay fugas de nitrógeno. Entonces los niveles van a ser bajos, ¿no? Entonces, ese es un punto que debemos tener mucho cuidado. No, por acá veo una pregunta. Muchas felicitaciones por la exposición. ¿A cuántos grados puedes congelar la pajilla a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar? Generalmente la pajilla nosotros debemos descongelar de 37 a 35 grados centígrados, ¿no? Es la temperatura que estamos. ¿Por qué? A 4.000 metros sobre el nivel del mar, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, el nitrógeno líquido está a la misma temperatura, ¿no? La pajuela puede ser inútil. No entiendo. ¿Cuánto cuesta un tanque? Un tanque generalmente quirogénico depende mucho de la capacidad que tú le vas a obtener. Hay tanques de 5 litros, nosotros lo conocemos así acá en Perú, con 5 litros, otros que le hablan de galones. Perfecto, pero de 5 litros está alrededor de unos 1.500, uno bueno, ¿no? Hay chinitos, pero disminuye el tiempo de lo que es el nitrógeno líquido. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros abrimos, cerramos, fugas siempre hay, porque es un nitrógeno, es como un vapor.
perfecto, y va fugando más que en otro de marca, vamos a decirlo así. Ahora, si yo quiero uno de 20, bueno, no tenemos que invertir unos 4.000 soles, 6.000 soles, dependiendo el precio, ¿no? Por eso los tanques van de esa mano de lo que nosotros tenemos que ir viendo. Perfecto. Entonces, ahora, en la inseminación artificial, para nosotros tenemos errores muy comunes que siempre yo les digo. El primero es cuando no detectamos bien el celo, ¿correcto? Entonces, ha pasado muchos casos aquí en Arequipa, donde estoy ahorita actualmente, que, bueno, el ganadero, o el dueño, ve el celo y dice, ya le he visto a estas horas, ya, quiero que venga usted a inseminar a las 2 de la tarde. Perfecto. Según esto, dice a las 2 de la tarde. Viene el veterinario y lo único que hace, ya, perfecto, sí, ya, insemina, o el técnico agropecuario, o técnico, como que en este caso lo vamos a trabajar, lo único que hace es hacer el proceso e insemina. No verifica bien todos el protocolo que debemos analizar. De repente es muy antes o de repente ha sido muy tardío, ¿no? Entonces, ahí, esa la detección del celo es muy precisa, tenemos que hacer. El otro es el manejo incorrecto del semen, como por ejemplo la pregunta que me hicieron, la temperatura, cómo sacarlo del tanque, eh, qué tiempo debo trasladarlo, no hacerlo rápidamente, porque a veces nosotros hacemos rápido y explota la pajilla, la temperatura no está correcto a 37, a 37,5. A mí me gusta trabajar mucho a 37, por ejemplo, ¿no? O de repente cuando ya armo la pistola de inseminación, demoro mucho en detectar cervix. Entonces ahí tenemos. Otro raccoon es la técnica deficiente. Como les dije, a veces algunos sufren por X motivo. Todas las morfologías de las vacas no es igual en lo que es la altura de la cervix. Entonces lo dejan en el primer anillo o en el segundo anillo, porque ya pasó bastante tiempo en tratar de pasar la pistola de inseminación. Casos que, al contrario, basamos y nos vamos al muy extremo y va a un cuerno que no ha tenido ciclicidad, ¿no? En la parte del ovario no ha tenido ciclosidad. Entonces, puede pasar, ¿no? Son errores de técnica en este caso. O el otro error, como les dije, de la condición corporal, ¿no? De la condición corporal. Perfecto. Entonces, vacas con mala condición corporal sí pueden presentar celo por esto, pero poder realizar todo el proceso que esté para llegar al embrión, para la implantación, suele tener reabsorción embrionaria, una mala implantación y no queda preñada, ¿no? Entonces, y como siempre, siempre lo digo, el estrés. ¿No? El calor, el manejo brusco de los animales, el traslado del lugar para el momento del ordeño o en extensivo que salen al campo, ¿no? Entonces, a veces afecta este caso del proceso de inseminación, ¿no? Entonces, tenemos que ir evaluando. A ver, dice que cuando se usa inseminación artificial, las vacas presentan anestro o les cuesta después volver a entrar a celo por la carga hormonal. Sí, Julián, ¿no? Las bovinos, en la mayoría de los casos, siempre hay un caso bueno y un caso malo. Se acostumbran a que tú la estimules hormonalmente. Perfecto, entonces acá, cuando hacemos esa fase de inseminación a tiempo fijo, cuando hacemos la superovulación, hacemos sincronización, la vaca espera que tú le des un estímulo. No en todas, pero siempre hay un porcentaje, ¿no? Perfecto, hice la inseminación mediante sincronización o inseminación a tiempo fijo, quedó preñada, pero el próximo parto es muy probable que no entre en celo natural. Va a esperar a que tú le des un estímulo. Hay veces ha sucedido, no, yo lo he visto mucho en campo, que a veces colocamos solamente algunas vitaminas, ese princhazo que se da en lo que es el músculo,
la vaca inconscientemente hace que estimule el hipotálamo y produce GnRH, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver y analizamos si entra en celo. Perfecto. O caso contrario, necesitamos aplicar hormonas. Perfecto. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir viendo, tocando, pero eso es lo que dice Julián, es muy, muy puntual. Dice, ¿cómo inducir el celo? Bueno, la única forma de inducir el celo es muy puntual con la sincronización de celo, ¿correcto? Hay aplicación de hormonas, dispositivos, que justo vamos a pasar más adelante. Esa es la única forma de poder inducir el celo hormonalmente. De una forma natural, que también podemos inducir, no natural, bueno, no utilizar hormonas, es la aplicación de vitaminas y minerales. Ya había mencionado en la clase anterior la vitamina A, D, E, con lo que viene a ser un mineral del selenio y zinc, ¿no? Entonces, de esa forma, solamente con aplicación de vitaminas se puede inducir el celo, ¿no? Entonces, tocar esa parte en estos casos. Justamente a lo que hacía la pregunta en estos casos, la sincronización del celo, ¿no? Entonces nosotros hablamos de sincronización. Ya les he dicho, punto muy importante de la inducción, ¿no? La inducción es eso, perfecto. Lo que es la sincronización de celo. Ahora, ¿qué es la sincronización de celo? Generalmente puntual es el uso de hormonas, porque controlo y sincronizo el ciclo estral. ¿Qué es el ciclo estral? ¿No? La etapa de proestro, estro, metaestro, diestro. ¿Correcto? Y puedo inseminar varias vacas en un mismo periodo. Porque aquí yo hago, para yo poder hacer eso, puedo sincronizar 5 vacas, 10 vacas, 15 vacas, y todo ese protocolo, y por eso se insemina varias en un mismo periodo. Ayuda en lo que es la sincronización, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Una, facilito la inseminación artificial, mejoro la eficiencia reproductiva de varias vacas y ayudo a reducir días abiertos, ¿sí? ¿No? Que se toca en esta parte. Perfecto. Pero para eso hay que usar hormonas. Bueno, dice, si coloco hormonas al instante entra en celo o hay que esperar. Generalmente se tiene que esperar, ¿no? Hay casos que aplico una hormona puntual, a veces solamente para hacer estímulo, dependiendo una palpación de ovarios o una ecografía, vemos en qué estado están y suelen ingresar en celo en los 3 días, 5 días, séptimos días post aplicación de hormona, nunca es al instante. ¿Correcto? Entonces, eso hay que ver en este caso. He tenido casos de que mi vaca inseminada ha repetírselo después de 45 días. Ok, Francisco, en este caso, una vez que tú has inseminado, ha habido fecundación. Ha trasladado 14 días, ha habido implantación de embrión, pero ha habido de repente un pequeño desbalance. Generalmente es un estrés, un desbalance hormonal por progesterona y ha habido muerte embrionaria. ¿No? El proceso de implantación no ha sido adecuado. ¿Correcto? El cual anillo se debe dejar el semen para garantizar una buena. No entiendo, Eugenio, el cual anillo se debe dejar. Si es esto, es pasando cervix. Perfecto, es pasando cervix del anillo cervical. Puedo poner AD más selenio más fósforo en dinamismo que insemino. En, en dinamismo que insemino. En un día mismo que insemino, no. Ahí no. En caso de eso, no. Tendrías que usarlo antes. Costo de un protocolo de sincronización dependiendo el protocolo que tú vayas a utilizar. Manejar el precio de las hormonas,
saca todo ese protocolo y entra, ¿no? Generalmente un costo comúnmente está alrededor de 120 soles, 150 soles por las dosis de lo que viene a ser de las hormonas, fuera del semen, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo en este caso, ¿ya? Eso es sobre lo que es la sincronización. Entonces, para ver esa parte. Ahora, los objetivos de una sincronización de celo. Perfecto. Es controlar el celo, se dice sincroniza en el momento del celo para realizar una sesión a un solo periodo, porque estoy controlando el celo de un lote de vacas, ¿correcto? Optimizo recursos porque aseguro que todas las vacas estén listas para inseminarse en un plazo reducido. Porque yo agarro, no tienen celo, evalúo, listo, este lote de vacas. Luego, en 10 días, yo estoy haciendo una inseminación porque hay un protocolo hormonal. Perfecto, protocolo hormonal. Y reducción de tiempo de espera, claro. ¿Por qué? Porque minimizo el intervalo entre la inseminación y el parto. Y donde yo mejoro la tasa de natalidad. Como dijimos, eh, yo veo o necesito tener una cría al año, veo, analizo, entonces puedo hacer las inseminaciones en un momento oportuno. Perfecto, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ir manejando por este lado, ¿no? Ahora, hay que entender la fisiología del proceso en estos casos, ¿correcto? Vamos a ver esto. ¿Qué profundidad se inserta la pajilla? Es media pulgada, es ¿no? 0,5 centímetros pasando la cerviz, ¿no? Más o menos tocando este caso. ¿Qué medicamentos puntuales puede causar consecuencias teratogénicos en el primer tercio de la gestación? Y ya, ahí tenemos que ver, bueno, no está dentro de esto, ¿no? Entonces me dices qué medicamentos puntuales causan consecuencias, ¿qué? Teratogénicos. A ver, a veces la vista me falla un poco, ¿no? Entonces, de gestación. Ok. Entonces, aquí, este tema de medicamentos que me dices teratogénicos y todo este caso, ¿no? Siempre, ¿qué puede hacer? ¿No? En los primeros tercios de gestación, ¿qué puede hacer? Puede generar malformaciones. La mayoría de los casos hay muerte embrionaria. Perfecto. ¿No? Entonces, eh, ¿qué más puede ser? Una reabsorción o aborto temprano, ¿no? Entonces, eso vienen a ser las consecuencias. ¿Qué medicamentos? Un medicamento teratogénico es la prostaglandina, por ejemplo. Otro medicamento teratogénico son los corticoides, como la dexametasona, por ejemplo. ¿No? ¿Hay antibióticos? Claro que hay antibióticos. Las tetraciclinas, las sulfanamidas, esos vienen a ser medicamentos teratogénicos que se pueden, ¿no? ¿No? ¿Qué medicamentos? Otro teratogénico es un antiparasitario, como los benzimidazoles, por ejemplo. Perfecto. Esos vendrían a ser que a esa pregunta que manejas, ¿no? ¿Qué tal funciona el protocolo de CIDR? Muy bien, a mí me funciona muy bien, tengo muy buenos porcentajes. Condiciones de una vaca para tener una sincronización adecuada, como te había mencionado, 2,75 a 3,5. El porcentaje de preñez en una sincronización, nosotros estamos teniendo de lo que es del 60 al 75% porcentaje de preñez. No, la sincronización no garantiza el 100% el briñez, el 100% el briñez. Bueno, sincronización me garantiza el 100% de preñez, debe ser. No, no, porque sincronizamos a un lote de vacas. No todas las vacas quedan preñadas. Perfecto. No todas las vacas quedan preñadas. Las 10 entran en celo, se insemina, pero se tiene 6 en algunos casos, en algunos otros casos 7, en otros casos 8. Entonces, el porcentaje como les había mencionado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso viene. Ahora, vamos a entrar a la fase fisiológica que les había dicho. Los voy a hacer recordar fácilmente. En la sincronización nosotros tenemos que trabajar el eje hipotalámico, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, ovario.
Entonces, si nosotros nos hacemos recuerdo, hipotálamo es GNRH, hipófisis hay FSH y LH, ¿correcto? Y ovarios son estrógenos y progesterona. Entonces, esas son las hormonas comunes que nosotros utilizamos en la sincronización de celo. ¿Por qué? Porque gracias a eso vamos a desarrollar folículos, va a haber un desarrollo folicular. Gracias a ese manejo voy a obtener una ovulación, perfecto, ¿no? Entonces va. Y finalmente, si yo aumento unos prostaglandinas, va a haber regresión de cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, esa es la fase fisiológica del proceso de sincronización. Primero tengo que regular hipotálamo, hipófisis, ovario. Ya les había mencionado cuáles son y lo acabo de repetir, porque nosotros con esas hormonas voy a controlar. ¿Me entendieron la parte que controlo? Por ahí, que controlo las hormonas, nos dice. Vacas que han sido preñadas por toro en montaña no se pueden preñar con... Sí se pueden, cualquiera, no hay ningún problema, Francisco. Las prostaglandinas, ¿en qué caso puedo utilizar? Cuando hay presencia de cuerpo lúteo constante, que es en etapas de anestro, por ejemplo. Buenas noches, pregunta, ¿qué tiempo dura 10 litros de nitrógeno? Depende del manejo, Elder, no te puedo decir. Generalmente puede estar 14 días, 12 días, 16, 18 días. No te puedo asegurar, es dependiendo del manejo. ¿Qué controlo? Con lo que dije, GnRH, FSLH, estrógenos, progesterona, controlo desarrollo folicular, controlo la ovulación y controlo la presencia o la regresión del cuerpo lúteo. Perfecto, eso es lo que yo estoy controlando con esta fase. ¿Ya? Entonces vamos a pasar justamente acá. Las hormonas utilizadas en este caso, ustedes ya me han escuchado, primeramente prostaglandinas. Justo a la pregunta que iba, ¿correcto? Regresión del cuerpo lúteo, ¿sí? Donde hay cuerpo lúteo persistente generalmente, cuando es un quiste luteal o en etapas de anestro de las vacas. ¿Por qué entran a anestro? Altas vacas productoras de leche, por ejemplo, se dedican a producir leche, pero no en la parte reproductiva. Entonces se queda cuerpo lúteo, no ha habido un rompimiento total del cuerpo lúteo. Entonces es por eso que utilizamos las famosas prostaglandinas. Perfecto, para eso se utiliza en estos casos. Otro dispositivo es la progesterona, que ¿quién trae? Cider o otro dispositivo intravaginal. Nosotros trabajamos mucho con Cider porque me hace o me simula la fase lútea. Y GnRH, que es una hormona liberada de gonadotropina, como el hijo, me induce la ovulación, ¿no? Entonces, pero doctor, yo he visto en algunos casos que es al inicio. ¿Por qué? Porque me va a reiniciar la onda folicular. Ese es el efecto que nosotros hicimos en esto. ¿Correcto? ¿No? Entonces tenemos que ir viendo en este caso. Dijimos de las prostaglandinas, ese a veces cuando está cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo, justo la pregunta que viene de Fabián, ¿qué es cuerpo lúteo? Cuerpo lúteo es una estructura donde produce grandes cantidades de progesterona. Entonces, al utilizar esto, estamos destruyendo cuerpo lúteo y disminuye los niveles de progesterona para que reinicie un nuevo ciclo estral. ¿Perfecto? Entonces, la progesterona, al usar como dice, simula una fase lútea, ¿no? Porque me inhibe el celo y la ovulación en ese momento y puedo romper los datos con las otras hormonas. Y yo no he puesto aquí, me acabo de acordar, son los estrógenos. Los estrógenos, según depende mucho del país. Aquí en Perú utilizamos mucho el benzoato de estradiol, el cipionato de estradiol. Perfecto, esos me sincronizan toda la onda folicular, ¿no? Lo que hace que haya mejor respuesta al protocolo de sincronización. Perfecto. Entonces, en la selva médico, no entiendo eso. En la selva médico, en la selva, no entiendo ahí. Ya, entonces tenemos que ir
viendo en este cuarto. Perfecto. Entonces, ya conocemos nosotros eh, puntualmente qué hormonas voy a utilizar en mi sincronización. Perfecto. Entonces, a nosotros tener en este caso, ya más o menos ya les he ido mencionando cuáles son las hormonas en este caso. Yo lo he reducido, ay, perdón, en un cuadrito, si no me esto. Antes de eso, acá las ventajas y desventajas que se tiene, correcto, de lo que es la sincronización. Perfecto. Entonces, acá nosotros tenemos que ir viendo. No, ventajas. No requiere detección del celo porque es un manejo por horas. Permite intención a tiempo fijo, justamente ese tiempo fijo, porque yo sincronizo el día cero, el día 7 es otras hormonas, utilizo GnRH y a las 16, 18, 24, 42, dependiendo del protocolo, estoy inseminando. ¿Mejora la eficiencia reproductiva? Sí. ¿Por qué dijimos que mejoramos la eficiencia reproductiva? ¿Por qué dijimos? Perfecto. ¿Por qué? Porque sincronizo a varias vacas y disminuyo días abiertos, ¿verdad? ¿No? Desventajas es el costo de las hormonas, ¿no? Depende mucho en el lugar donde te encuentres. Necesidad de manejo preciso porque yo necesito manejar en las horas que yo he aplicado la hormona, ¿no? Menos días abiertos, muy bien, Henry, ¿no? Respuesta variable según condición corporal, es por eso que debemos manejar bien lo que es la condición corporal. ¿A los cuántos días termina la maduración del cuerpo lúteo? Generalmente un cuerpo lúteo maduro, su madurez funcional está entre 5 a 7 días después de la ovulación. Perfecto. Y entonces, a partir del día 17, naturalmente tenemos rompimiento de eso, del cuerpo lúteo. Perfecto. Para que diferencias entre ganado Holstein y vacas cebuinas, ¿cuánto se aplica de hormonas? Las diferencias son las mismas, no se utiliza, generalmente son 2 ml por hormonas. Perfecto. Entonces, esos vienen a ser las ventajas y desventajas que yo debo manejar en una sincronización de celo. Muy bien, acá justamente lo que los principios hormonales vienen a ser lo que les he dicho acá. Que manejamos progesterona con sus siglas, estrógenos con siglas, las prostaglandinas con sus siglas, las gonadotropinas coriónicas y en algunos casos utilizamos lo que viene a ser la PMSG, que es la gonadotropina coriónica equina. ¿No? Acá tomemos la globina coriónica humana también, o la GnRH, ¿no? Entonces, nosotros vemos en este caso. Lo que les he ido diciendo, ¿no? Progesterona inhibe el celo y la ovulación y simulo la fase lútea. ¿Qué dijimos de los estrógenos? Induce el crecimiento folicular y sincroniza las oleadas foliculares. Lo que hacemos, simulamos como naturalmente ha generado. La prostaglandina, su función de la prostaglandina es luteólisis, romper ese cuerpo lúteo, ¿no? Elimine el cuerpo lúteo, lo que voy a bajar la progesterona, que es generalmente cuando entran en anestro. Las gonadotropinas inducen ovulación y estimulan crecimiento folicular y ovulación y es muy útil en la etapa de anestro. Perfecto, cuando lo agarra el toro a una vaca o ternera, aplico prostaglandina y se hace el celo, lo puedo inseminar si se quedará. No entiendo bien si cuando la agarra el toro, la vaca o ternera y le aplico prostaglandina, el celo puede inseminar y si quedará preñada. No, no sé, no entiendo bien por qué tiene que irse el toro y después inseminar. Si ya he hecho una monta natural, no es necesario hacer una inseminación. Doctor, ¿y cuando hay problemas en los ovarios como quistes? Justamente, Gabriela, es en este caso, ¿no? Tenemos que analizar, no es sincronizar por sincronizar. En quistes tenemos los foliculares y los luteales. Cuando nosotros detectamos mucho quistes luteal, necesitamos usar dispositivos intravaginales a base de prostaglandina. Y cuando yo encuentro quistes foliculares, eh, debemos manejar
otras hormonas, como por ejemplo, se trabaja mucho lo que son estrógenos y hormonas gonadotrópicas, ¿no? Entonces, siempre prostaglandinas porque necesitamos hacer ese rompimiento, ¿no? Nosotros, al nosotros, que los protocolos en, en quistes foliculares, en quiste luteales que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que analizar qué protocolo. Perfecto, ¿no? Entonces debemos hacer la diferenciación. Eso es muy, muy importante, ¿no? De sincronizar por sincronizar. Nosotros podemos decir, ah, no, me han dicho que hay que sincronizar. No, primero hay que saber. Perfecto, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos que trabajar. Como dije, lo vuelvo a repetir. Quistes foliculares, generalmente las opciones son el uso de gonadotropinas. Perfecto, gonadotropinas, estrógenos. En el caso de, o también utilizar un protocolo más completo, ¿no? GnRH más prostaglandina, estrógenos, ¿no? Como un Obichins, por ejemplo. Perfecto. Entonces vamos entrando en este caso. Y cuando dije quistes luteales, por lo general se utilizan dispositivos con progesterona y bien establecido el uso de prostaglandinas. Perfecto, entonces ahí vamos viendo en este caso. Ya, entonces se puede usar prostaglandina en la pared de la vulva para quistes, he visto, en la pared de la vulva. No, bueno, nosotros prostaglandinas en la pared de la vulva, generalmente las prostaglandinas las aplicamos intramusculares, ¿no? No te podría ayudar en ese sentido, nunca he visto. Doctor, tengo una ternera que lo ha montado el toro como 5 unidades y no preña o qué se debe. Ya, a eso tienes que analizarlo con una palpación, con una ecografía. Puede ser que sus niveles hormonales o presencia del tamaño de cuerpo lúteo no sean las correctas, por eso hay muerte embrionaria. Eh, Listo, las hormonas se ponen en ampolla o en otros métodos. Generalmente, las hormonas, como viene a ser estrógenos y GnRH, es mediante intramuscular conjuntamente con la prostaglandina. La única que va en dispositivo, que son eh, utilizados muchos, son las bases de progesterona, porque hacen una liberación lenta por cierto tiempo. Profe, ¿por qué a veces salen a esto? Meto. ¿Por qué a veces sale sangre cuando meto la pajilla? Bueno, es cuando estás haciendo el movimiento, en este caso, sueles tocar mucho las paredes de la cervix o de la vagina, más que todo en la cervix, y haces daño a la mucosa interna. Es por eso que se presenta ¿ya? Mala inducción de la pajilla, no entiendo, ¿lastimaste la pared vaginal? Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Lastimaste la pared vaginal. Muy bien, Luis, gracias. ¿A cuánto tiempo del parto se puede sincronizar para que pueda entrar en celo? Si tú has visto que a los 45 días, 50 días, 55 días, 60 días no presentan celos, evalúa. Evalúa y ahí tomas la decisión si la sincronizas o no. ¿Cuánto es el porcentaje de preñez con inseminación y porcentaje con sincronización? El porcentaje en preñez generalmente nosotros tenemos que tener el 85% como mínimo. Perfecto. Hay rangos que sí arrancan, dice, de 75, 85. Perfecto. En sincronización siempre es poco porque no sabemos cómo va a reaccionar. ¿En qué afecta en la vaca que esté en el celo con vulvaginitis granulosa y que se puede tratar? Cuando hay vulvogenitis hay inflamación e infección, entonces no se puede inseminar por nada del mundo porque ya habíamos mencionado en ese paso. ¿Cómo lo puedo tratar? Con antiinflamatorios y algún antibiótico. ¿No? Se puede inyectar lutapros, sí, es la prostaglandina, es esta de acá. Perfecto, es la base química de las prostaglandinas que encontramos en el mercado. Está el Dinopros también, ¿no? Que se trabaja en estos casos. Perfecto. Entonces, ahí nosotros vamos manejando. Perfecto. Entonces, entramos a los protocolos más usados. Vamos a comenzar en Machines. A ver, disculpen, acá se bajó la H. Aquí tenemos Machine.
Perfecto. Entonces son dispositivos donde es simple y no se utilizan dispositivos intravaginales. Perfecto. No utilizamos dispositivos intravaginales. ¿Cómo trabajamos este protocolo? El día cero, el día cero es el día que tú vas a iniciar, el día que tú estás iniciando tu protocolo. Tú has tomado la decisión de hacer mañana, hoy día, por ejemplo. Perfecto, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar. El OB-Shins tiene un inicio. El OB-Shins genera con GNRH, ¿no? Esto es los gramos que tú puedes encontrar en base química. Perfecto, pero eso se lo pongo, esto es opcional, ¿no? La cosa es encontrar GNRH. ¿Correcto? Perfecto. La GNRH, generalmente, nosotros en Perú usamos mucho lo que es el acetato de buserelina. Nombres comerciales hay un montón. ¿Correcto? Solo se puede poner una sola hormona acompañada con más hormonas. En los protocolos siempre son acompañados por dos o por tres hormonas. Perfecto, ¿no? Entonces, se puede inyectar Calvobiotic en el seno. Eh, Calvobiotic debe ser calcio más vitaminas. Generalmente en el celo no se utiliza para evitar algún estrés. A veces hay vacas que con el pinchazo podemos cortar, presentan estrés y cortamos el protocolo hormonal naturalmente. Generalmente debemos utilizar después o antes. Lo ideal es antes. Perfecto. Muy bien, a ver. Las preguntas están fuertes. Doctor, ¿qué tan eficaz es inyectar Conceptase en una inseminación artificial? Bueno, Conceptase justamente es uno de estos de acá, GnRH. Perfecto. Con eso ayudamos la concepción, ¿correcto? Se ayuda a la fecundación porque los niveles están bien elevaditos en este caso. Perfecto. Pero tú tienes que analizar vacas que no han tenido problemas, generalmente que no se estresan así de fácil. Ahí podrías utilizar. Como lo te digo, a veces por el princhazo generamos estrés y cambio. ¿Correcto? Muy bien. La sincronización del celo se hace una vez y al siguiente año sincronizan sin tratamiento, tratamientos de sincronización. Eso, Patrick, tú tienes que ver y analizar cómo se comportan tus vacas. Hay lote de vacas que yo sincronizo ahora se llega a tener el parto y después como que se les reinicia su sistema hormonal y normal entran en celo. Hay otras vacas, como dije, hay otro porcentaje que no hacen nada y necesitan otro estímulo hormonal, ¿correcto? Inseminación a tiempo fijo, en tiempo se presenta en celo natural después del tratamiento. En sincronización es inseminación a tiempo fijo siempre, ¿correcto? Como justamente lo tengo acá. Nosotros llegamos acá. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. GNRH es donde nosotros estamos aplicando. Al día 7 estoy aplicando prostaglandina. ¿Por qué? Porque necesito hacer una luteólisis. Tengo que romper, que está acá. Perfecto. El día 7. El día 9, 48 después, vuelvo a aplicar GNRH para inducir ovulación sincronizada. Ya estoy sincronizando. Perfecto. Perfecto. Y de ahí el día 10, 16 a 20 horas después de la segunda aplicación de GNRH, del día 9, que en este caso, hay otros protocolos que nos dicen de 17 a 24, realizo la inseminación. Entonces, si yo estoy inseminando 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, de ahí cuento 18 horas promedio. Vamos a ponerle en eso, 18 horas promedio. ¿Correcto? Entonces debo estar inseminando alrededor de las 9 de la mañana o 10 de la mañana. Perfecto, del día 10. ¿No? Esa es una inseminación a tiempo fijo que nosotros vamos manejando. Perfecto. Entonces aquí tenemos el protocolo OB-Shins. Es muy simple, es muy, muy simple porque solamente estoy aplicando. No uso dispositivos intravaginales. Perfecto. Doctor, en un caso de neosporosis se puede tratar? No, porque es un virus.
¿correcto? Entonces, esto se puede curar la vaca, sí, no puede presentar, pero se queda como asintomática y cualquier desbalance nutricional, estrés, va a generar aborto. Lo recomendable es que si yo tengo o he detectado que es neosporosis, es mejor sacarla a la vaca. ¿Por qué? Porque me va a contagiar a las demás. ¿Qué es más recomendable, sincronizar vaquillas o vacas? Siempre van a tener mejor resultado las vaquillas que las vacas, porque siempre las vacas han tenido un problema reproductivo. O tienen un problema como de repente lo que dije en este caso, alguna enfermedad pequeña como una metritis, ¿no? Una metritis subclínica, ¿no? Entonces, siempre son las vaquillas, van a responder mejor a los protocolos. Pero sincronizar vaquillas es que tú necesitas obtener unos partos uniformes, ¿no? Correctamente se utiliza para ese caso, ¿ya? Entonces, el OB-Shins trabaja de esta forma. Perfecto, yo se los he puesto aquí en un cuadradito. Generalmente se utilizan 2 ml en este caso. Perfecto, entonces ahí nosotros vamos teniendo en este caso. En, en sincronización, vuelvo a mencionar, no requieren detección de celo, solo es manejo de horas, ¿correcto? Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta esa parte del protocolo, ¿correcto? ¿Sí? Para que me puedan ir mencionando. ¿Ya? Ahora, doctor, de repente ustedes me van a decir, doctor, pero dosis, por ahí he visto unas que me han preguntado. Perfecto. Generalmente se trabaja GnRH 2 ml. Las prostaglandinas va de 2 a 5 ml dependiendo la concentración, sea dinopros o sea lutapros. Perfecto, depende mucho de la concentración. Perfecto. Ahí vamos en este caso, tanto para GnRH como para prostaglandinas. ¿Sí? ¿No? Entonces vemos esa parte. ¿Ya? Acá aproximadamente se puede hacer el primer tratamiento en una vaquilla. ¿Tratamiento de qué? De sincronización, lo que hemos visto anteriormente en la clase pasada, que tiene que estar en su madurez sexual, que viene a ser a partir de los 12 a 14 meses. No, por ese caso, por un protozoo, no por un virus, o correctamente, ok, sí sé, pero es como un virus, como comenté. Sería correcto esperar el primer celo natural y luego trabajar con la sincronización. Correcto que sí, porque el primer celo está en su pubertad. ¿A qué partir de qué edad acá no es recomendable inseminar, doctora? Depende mucho de las enfermedades que se te puedan presentar. Generalmente no sincronizamos ya vacas en su cuarto parto. ¿Ya? Por vaca sola se hace una inseminación. Si le pongo dos pajillas a la vez, quedará preñada. Sí, sí, es como te digo, podrías trabajar una a las 10 horas y la otra a las 12 horas de haber presentado el celo, no hay problema. Si haces bien las horas, inseminación no es necesario, correcto. Ya, muy bien. Perfecto, entonces es lo que nosotros mencionamos en lo que viene a ser este caso. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, en este protocolo te manejamos de ese paso. Medicamento puedo traer, doctor, buenas noches, el día cero puedo acompañar con AD al momento. No, ya no utilices, ya es sincronización, solamente trabaja con las hormonas, ¿correcto? ¿No? Entonces tienes que tener en este caso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ese cuando entremos a enfermedades, ahorita estamos en unos a salirnos del tema, ahí te lo contestamos después. Doctoras específicas para colocar, tú tienes que manejar tus hormonas, tus estos, ¿no? Si te dice, tú ves, en este caso, tú sabes que es a las 18 horas o a las 24 horas quieres manejar, tú tienes que ver. Si yo hago una sincronización 10 de la mañana, por ejemplo, por temas de disponibilidad de tiempo, tienes que ver 10 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la mañana y luego tienes que estar trabajando. Tú tienes que ver en este caso. Generalmente los protocolos de sincronización yo trato de que siempre sean bien por la tarde,
o bien por las mañanas tempranas, ¿no? Entonces voy manejando ese protocolo, ¿ya? Muy bien. Hay un protocolo muy usado también que es el protocolo Pre-Shins y Jovi-Shins. Aquí es donde se añade una doble dosis de prostaglandina previa para sincronizar el ciclo antes del Ovi-Shins. ¿Correcto? Siempre perfecto. Es lo que nosotros hemos manejado, ¿no? Mejora la tasa de respuesta al Ovi-Shins inicial. Aquí es simple el Pre-Shins, ¿correcto? El Pre-Shins, correcto. Manejamos esta de la dosis. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Correcto. Entonces, ¿sí? Nosotros manejamos en este caso. Nos dice, el día cero que iniciamos OV-Shins, no, mira, dice, día 12 antes del día cero o día 26 antes del día cero. ¿Podemos manejar uno de los dos o los dos? Sí, lo puedes manejar. ¿No? Este es un protocolo previo, por eso dice -12 -26, porque nosotros estamos utilizando esto. ¿Qué quiere decimos que vamos con esto? Preparamos antes de una sincronización principal. ¿Cuál es el objetivo del pre-shins? Asegurar que esta vaca en una fase ideal del ciclo estral se pueda trabajar con el ovi-shins, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces en el ovi-shins no todas las vacas están en la misma fase de ciclo. A veces unas están más, otras están menos en su etapa inicial de ciclo o están en etapas de anestro, ¿no? Y a veces algunas no responden bien, ¿no? Responden mal a la primera aplicación de GNRH. ¿Se ha presentado? Sí. Entonces, el pre-shins es como que nosotros ordenamos el ciclo estral, ¿no? Con esto aumentamos la probabilidad que haya folículo dominante funcional, porque ya lo estoy estimulando en este caso, ¿no? Y el AGNRH va a hacer que mejore la respuesta. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿necesito utilizar otras cosas para diseminar? Sí. En realidad, el protocolo de sincronización es hace cuántos días sería la presincronización. Vacas. En este protocolo, ¿en cuántos días sería la pre-sincronización para el día? Pues, como te digo, 12 días antes o 26 días antes. Hay unos que les gusta solamente 12, hay otros que trabajan desde el 26 -12, son dos aplicaciones antes del protocolo inicial. ¿Correcto? Desde doctor, por si en cualquier horario, tengo preferencias que debería ser a primeras horas o AM. Es como te dije, Abel, en eso. Para mí, mejores resultados me han dado bien en la mañana o bien en la tarde. Tú puedes utilizarlo en cualquier horario, sí lo puedes hacer, tú lo ves. Los mejores resultados han dado en la mañana o en la tarde, como lo he repetido en estos casos. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos exactamente entonces? Perfecto. La primera dosis, que es esta de acá, voy a eliminar rápidamente lo que es cuerpo lúteo, ¿correcto? ¿No? ¿No? Entonces elimino rápidamente. La segunda dosis voy a como sincronizar el reinicio del ciclo celo, ¿no? Ese es donde acá la vaca entra en una fase media predecible del ciclo, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿hay porcentajes? Sí hay porcentajes. Como por ejemplo, el día 26 prostaglandina, el día 12 prostaglandina, el día cero hacemos lo que se hace en Ovichins. Ustedes deben acordarse que iniciaba el día cero de Ovichins es GNRH. Al día 7 aplico de nuevo prostaglandina, al día 9 aplico otra vez GNRH y el día 10, dependiendo la hora que tú quieras trabajar, estoy haciendo la inseminación a tiempo fijo. ¿Correcto? Eso es. Ha pasado casos que cuando nosotros hemos aplicado en el día 12 la segunda aplicación de prostaglandina, las vacas han entrado en celo, sin necesidad de entrar ya a Ovishinch, ¿correcto? Ese momento hacemos un manejo
palpamos, protocolo bien e inseminamos. ¿Ha funcionado este caso de lo que viene a ser este, esta sincronización principal, esta preparación anterior de la vaca? Sí. Sí, a Shins o Bishins, y en el día 12, que por ejemplo, estamos a los 3 4 días, 5 días, 7 días, dependiendo esto, han entrado en celo. Se analiza y se insemina. Perfecto. ¿No? Entonces, tenemos que nosotros generar ese caso, ¿no? A veces con estas dos dosis nomás, eh, tenemos una probabilidad que haya un folículo dominante funcional. Perfecto, ¿no? Ahí tenemos que ir manejando ese caso. Ahora, ¿qué beneficios me da Preshinch? Perfecto. Sí ha tenido mejores, ¿no? Ha tenido una mejor respuesta reproductiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor número de vacas ha tenido mejor calidad de folículo. Entonces, ya viene probados en estos casos, pero ten en cuenta que tienes casi un mes, perdón, tu Obishins. En caso de tu Obishins, si tú sincronizas, en 10 días tienes un celo, ¿no? Pero tienes que analizar eso. Analiza bien el ambiente, analiza tus vacas, analiza condición corporal, analizas nutrición. Entonces, tú tienes que ver cuál hacer. Porcentaje en tintos de preñez, ¿no? Generalmente ha habido otros casos que era el 40% de preñez. Con el pre yo he llegado a obtener 75% de resultados, ¿no? Mejoras significativamente los resultados reproductivos. Hay casos que hacemos la sincronización y tenemos una respuesta del 30%. ¿Qué quiere decir? De las 10 vacas que yo he sincronizado, 30 vacas me han quedado preñadas, nada más. ¿Vale la pena? Sí vale la pena porque de las 10 has logrado que haya 3 vacas preñadas que siempre han estado en un anestro, que no entraban en celo. ¿Es beneficioso? Todavía sí es beneficioso. ¿Pero a cuesta de qué? A cuesta de inversión de dinero. Perfecto. Eso es lo que me entienda. No, lo ideal es tener 7 vacas, particularmente. Mi mayor porcentaje manejado en gato, he tenido el 73% de efectividad. ¿No? Con la me encantado llegar a tener un 100%, nunca se hace. ¿Correcto? Ya, a ver, vamos a ver aquí. Eso es lo que mencioné yo el día 0 y día 11 prostaglandina y luego 3 días sin nada celo natural observado. Quiere decir que si las vacas ni entran en celo, en presins, continuo con insins. A ver, la primera parte es que me tienes que entender. Perfecto, que antes del día 0, como hoy, antes, 12 días antes, 26 días antes, yo he aplicado prostaglandina para inhibir, pasan 10 días y recién se insemina. Perfecto. De nuevo, claro, en Preshin no van a entrar en celo y continúo con Obisins. ¿Por qué dijimos eso? Porque me aumenta significativamente los resultados reproductivos. Doctor, ¿qué vitaminas y minerales se recomienda poner a la vaca
para empezar, desde que tomes la decisión de sincronizar 30 días antes, 20 días, 15 días antes, es AD más selenio y zinc. Doctor, ¿cuál es el protocolo para sincronizar vacas con quistes folliculares y quiste luteal? Angie, justo antes de eso habíamos tocado el tema justamente diciendo que para foliculares luteales generalmente trabajamos con dispositivos intravaginales como el CIDR, que ya vamos a llegar en este caso. Correcto, profe, no entiendo eso. ¿Cuál parte no me entiendes? Doctor, ¿qué vitamina recomienda para una vaca que está flaca y que produzca más leche? Generalmente para que produzca leche necesitas utilizar muebles, que es el complejo B12. Lo recomendable es que vaya viendo venosa. Si no, palpación para saber si está ciclando, sirve el pressing. Sí, luteal, ¿no? Dice acá, si no hago palpación para saber si entra ciclando, pues, no dicen, depende de esto, pero si entra en celo, insemino y listo, es celo observado, ¿cierto? Puede repetir de los quistes, son quistes luteales y quistes foliculares, ¿no? Esos son los quistes que vamos teniendo en este caso. Acá, justamente a esto de acá, Miguel Ángel, justamente mira acá la imagen, ¿correcto? ¿Qué hormonas se utilizan? Ya en Presins, acá están las hormonas, PG2 alfa, prostaglandina, y Ovisins ya lo hemos visto adelante. Qué bueno, está aquí. Acá vemos acá. ¿Qué hormonas utilizamos? Esto al día 7 como tú ves aquí. ¿No? El día cero, que es este que está acá, es el día cero, se aplica GnRH. Y a tu respuesta, Miguel Ángel, al día se coloca prostaglandina, sí, esta que está aquí. Prostaglandina, siempre al día 7 para rompimiento de luteólisis. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, siempre se utiliza GnRH porque necesito que haya producción de FSH y LH naturalmente. Perfecto, siempre se trabaja con eso. ¿Ya? Entonces, eso es la funcionalidad del pre-SHINS. Como les dije, a veces presenta antes el celo, ¿correcto? Aquí hay un establo que siempre todas las vacas que ya las tienen identificadas, en el momento del parto, en el momento del parto esperan todo el proceso de involución uterina, además que se pueda presentar, y ellos han optado, ellos han optado a todas las vacas identificadas que han tenido problemas, ya comienzan con el protocolo pre-SIAS postparto y aplican automáticamente prostaglandina, ¿no? Generalmente han tenido un porcentaje casi alto, no es alto, vamos a decir mediano en este caso, que de esas vacas problemas han entrado en lo que viene a ser celo normal. Y las demás que no han entrado entran al protocolo de Ovisins, ¿correcto? El protocolo de iniciación no se utiliza dispositivos DIP como... sí, vamos a llegar ahorita a lo que es los dispositivos. Ahorita estamos trabajando protocolos que no son o no se utilizan dispositivos intravaginales. ¿Perfecto? ¿No? Entonces tenemos que ir tocando en esa parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto este caso, ya hemos trabajado en este caso, ¿sí? Entonces, este protocolo de pre-SHINS o BSHINS, o mejor dicho, pre-SHINS que se trabaja, especialmente se utiliza en vacas a mayor a 50 días postparto, como les había comentado del establo que se trabaja acá. Generalmente esto funciona mucho en sistemas intensivos. ¿Por qué? Porque estos sistemas intensivos, por el alimento y el manejo, mayormente se concentran en producir leche y no se concentran en la parte reproductiva.
Perfecto. ¿Cuándo no usar un pre-jeans? Cuando tengo condición corporal baja, por debajo de 2,5. En sistemas extensivos no se utiliza. Si no quiero un protocolo muy largo, entonces tampoco utilizo pre-jeans. O en vacas en anestro profundo. Ahí tenemos que analizar como un ovario hipoplásico, Shinsake. Perfecto, ¿ya? Entonces, ver esa parte, ¿correcto? ¿Ya? En ese caso, dispositivos, buenas noches, doctor. El porcentaje de preñez, como hemos dicho, con pre-jeans, con pre-jeans hemos tenido resultados hasta el 65%, 70%, vamos a decir. En varias literaturas, el porcentaje que dice coprechins se entra a tallar de 40 a 60%. Sin utilizar el pre-jeans, en Obi-Jeans ha habido porcentajes del 30%, del 40%, del 50%. Perfecto, entonces siempre pre-jeans me da mayor porcentaje de preñez si lo da. Inge, ¿cómo puedo detectar un celo natural? Ya lo hemos venido viendo en anteriores módulos sobre esa comienza a montar y luego la vaca se deja montar. Ese es el detectar el celo natural bien puntual. Perfecto. Ella comienza a molestar primeramente esto y después se deja montar. Aparte de eso, tenemos la vulva enametizada, los labios vulvares inflamados, flujo vaginal, deja de comer, muge. Entonces, todos esos signos que hemos indicado tenemos en ese caso. Doctor, no entiendo la parte de los 26 y 12 días antes. Como te vuelvo a decir, o mejor dicho, te lo comento de nuevo, en este caso, ¿qué hacer? Vacas que ya han llegado ¿cómo te puedo decir? Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Han pasado los 50 días de posparto y ya comenzamos con pre-jeans. Ok, comienzo el pre-jeans, que es en este caso, a los 12 días, 14 días de aplicado el Obi-Jeans, vuelvo a aplicar prostaglandina. Y de ahí a los 12 días posteriores arranco el protocolo de Obi-Jeans. ¿Es un largo? Sí es largo. Perfecto. Antes de tomar la decisión de poder solamente hacer Obi-Jeans, tengo que trabajar días antes. A eso es la parte de -26, -12 días. El día cero es cuando tú inicias tu protocolo de sincronización. Inicias tu protocolo de sincronización. Perfecto. Entonces, dijimos a dónde es ideal en este caso y cuándo no debemos utilizarlo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí utilizamos. Tengan en cuenta no usar en anestro profundo. Perfecto. No usar en anestro profundo. Perfecto. Muy bien. ¿Algo que me quiera olvidar acá? No. Entonces, pasamos a otro protocolo. Perfecto. Pasamos a otro protocolo. Doctor, buenas noches. ¿Qué dosis? Indicamos que las dosis generalmente son 2 ml, en donde cambia un poco es en las prostaglandinas. Puede ser 2 ml o 5 ml, todo depende de la composición química del producto. Justo la pregunta que hicieron, que lo que hicieron anteriormente del DIP, ¿correcto? Aquí está, CIDER o DIP. Todo esto depende mucho eh, de la empresa que hace el producto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a eso va. ¿Correcto? Es acá cuando se estudia dispositivo intravaginal. Es este de acá. Este justamente el que está aquí. Perfecto. El que está aquí es este dispositivo intravascular. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿qué es anestro profundo, doctor? Es una condición donde no hay actividad ovárica.
no es una condición así. O internamente no hay crecimiento folicular, no hay presencia de ovulación, ¿no? ¿Qué quiere decir anestro profundo? Es cuando, en pocas palabras, es ovario inactivo o en reposo, como queramos mencionarlo, ¿sí? Generalmente el anestro profundo se han encontrado hallazgos muy típicos, ¿no? Ovarios hipoplásicos, ovarios hiperplásicos, ovarios que no han tenido actividad de cuerpo lúteo o las hormonas que presentan son muy bajas, perfecto. Entonces entran en este caso. ¿Quiénes entran en este anestro profundo? Vacas con balance energético negativos, condiciones corporales bajas, estrés, problemas sanitarios, ¿no? Entonces a eso me entró con el tema de anestro profundo, ¿no? Entonces, viendo, ahora cambia un poquito bueno, el tema de sincronizaciones. Perfecto. Entra a cambiar un poco lo que viene a ser el tema de sincronizaciones. Pongo aquí siempre con el tratamiento y el objetivo que vamos a necesitar en este caso. Perfecto. ¿Qué es el CIDR o DIF? ¿No? En este caso es un dispositivo intravaginal que va a liberar progesterona de una forma más controlada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Es simular la fase lútea de un ciclo estral. Es como decir que la vaca presenta un cuerpo lúteo funcional. ¿Correcto? Entonces, pero doctor, ¿cómo es eso? ¿Hay un fundamento fisiológico? Sí, hay un fundamento fisiológico. ¿No? Entonces, cuando hay progesterona, inhibimos seno, inhibimos ovulación. Perfecto. Entonces, con eso voy a controlar, organizar el crecimiento folicular después, cuando sincronice. Perfecto. Y yo cuando voy a retirar, porque hasta que retiro el esto, retiro esto, la progesterona, aplico una hormona y voy a aumentar progesterona, estrógenos, por ejemplo, y comienzo con la sincronización. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué problemas me soluciona el CIDR? ¿Correcto? ¿Qué problemas? Vacas en anestro, son las vacas que no ciclan, como justamente lo estaba mencionando, por producción de leche, eh, por alguna condición desbalance hormonal, ¿correcto? Entran en esto. O tienen ciclos irregulares. Suele pasar que vacas que al día 30 postparto presentan celo y de ahí no presentan celo hasta después de 45 o 50 días, ¿no? ¿Sí? O cuando he tenido siempre problemas de baja fertilidad en vacas posparto. Por ejemplo, o sea, yo sé que esta vaca siempre he tenido que recién le he podido inseminar o ha quedado preñada después de 150 días posparto, ¿no? Entonces, con esto se activa el sistema productivo, reinicio el ciclo SAR y sincronizo vacas que inclusivemente no han ciclado por varios tiempos. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Doctor, en el caso que en el día 7 se coloquen las tres hormonas, ¿no variará? No, en el día 7 solamente se aplica una sola hormona, que es prostaglandina. No podemos utilizar otras hormonas, mejor dicho. ¿Sí? Muy bien. ¿No? Entonces, eso, ahora, generalmente en protocolos de CIDR se tiene una alta tasa de sincronización. Siempre del 80 al 95% de animales responden. Perfecto. ¿No? En este caso se hace inseminación a tiempo fijo, generalmente se trabaja en este caso, ¿no? Porque se hace en lotes grandes. Nosotros a veces llegamos a sincronizar 20 vacas de un momento a otro, entonces ahí hay gacelo o no hay gacelo, se insemina. Perfecto, ¿ya? Correcto. Entonces tenemos que ir viendo en este caso, ¿no? Entonces ya sabemos que acá hay progesterona artificialmente.
¿sí? ¿No? Entonces, acá observamos generalmente, ¿a qué me refiero con la tasa de sincronización alta? Entonces, casi todas las vacas comienzan a montarse y están en todo un loquerío. Perfecto, a eso me digo. Ahora, el porcentaje de preñez que hemos obtenido con CIDER se ha obtenido del 55% al 75%. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso lo que tenemos que manejarlo puntualmente en esta parte. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona de esta forma para nosotros tener el día cero, que como dejamos que el día cero es hoy, o el día cero va a ser mañana, ¿no? Que me estoy trabajando. Voy a colocar el dispositivo de P4, que es este dispositivo que está, el protegido cero, pero ahí aplico benzoato de estradiol o cipionato de estradiol, ¿correcto? No, acá yo les he puesto benzoato de estradiol. ¿Qué hago? Inhibir ovulación y sincronizar folículos. Es quiere decir que ya iba folículos primarios como que se vayan tomando alguna reacción en este caso. Al día 7, que sería hoy día, digamos que hemos sincronizado. Hoy día estamos viernes en la mañana, ¿no? Entonces sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, al próximo viernes ya estoy aplicando prostaglandina. Perfecto. Hay casos que ese mismo día retiro el dispositivo. Perfecto. Y ahí aplico una GnRH, un acetato de brucerelina, pero si consigo gonadotropina coriónica y quina, sería excelente. Porque gracias a eso estimulo folículos. Y esta gonadotropina coriónica y quina es muy potente y me ayuda mucho en que haya la estimulación de folículos. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ahí tenemos que ir viendo esa parte. Al día 9 después de haber retirado, el día 9 el día 8 que se ha retirado el dispositivo, al día siguiente aplico otra vez benzoato de estrógenos. ¿Ves esto? Y ahora le he puesto cipionato de estradiol. ¿Qué hace esto de los estrógenos? Induzco ovulación, porque los estrógenos van a hacer que incremente, me incremente la producción de LH. Por eso voy a inducir ovulación. Y el día 10, el día 9, trabajo a las 48-56 horas post retiro, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros eh, hacemos nuestra inseminación a tiempo fijo. Perfecto. Entonces, ahí nosotros trabajamos este caso, ¿no? Que es el día 16, ¿no? Entonces, a nosotros hacer eso, vamos a trabajar muy puntual, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ya vamos manejando. Ahora, ¿este es un protocolo más tedioso? Sí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque utilizo una, dos, tres hormonas, cuatro hormonas en este caso a comparación de este caso, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que este caso. Ventajas, alta sincronía, útil en vacas de anestro o posparto, ideal para vacas de carne o de leche en anestro sí, o sin actividad ovárica bien clara. Perfecto. ¿No? Entonces, acá nosotros tenemos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ya vemos dos casos bien característicos en este caso, ¿no? Entonces, cada uno observa, cada uno analiza cuáles son los protocolos, vienen a utilizar estas hormonas. Las dosis son 2, 2, 2, 2, 2. Depende mucho el litropos.
y Dinopros. Perfecto, correcto. Entonces, nosotros nos vamos manejando ese caso, ¿ya? Entonces, ahora, lo que yo les quería mencionar es esa parte generalmente, ¿no? Entonces, hay que ser. Los horarios recomendados en CIDER, bajo mi criterio, es muy temprano, de 6 a 8 de la mañana máximo. Otro horario que me gusta trabajar en la tarde es de 4 a 6 de la tarde. Generalmente en CIDER hemos hecho estudios. Cuando hemos comenzado a inseminar de lo que viene a ser de 12 a 2 de la tarde o de 11 a 2 de la tarde, hemos tenido nuestro porcentaje por debajo del 35%. ¿Por qué? ¿No? Estrés calórico, siempre hay menor actividad reproductiva, siempre me afecta la fertilidad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos casos, ¿ya? Entonces vamos trabajando en ese punto. Nosotros si usamos eso, tenemos que trabajar siempre en este caso, ¿no? Son 46 a 56 horas después de haber retirado el dispositivo CITER, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos que trabajar esa parte bien general que vamos teniendo en este protocolo, ¿ya? Ahora, he visto unas preguntas que habían por acá antes de esto. Yo crío mis vacas en sistema extensivo, donde están con los toros, las vacas paren en diferentes épocas de año, todo el año paren. No hay una época fija. ¿Cómo puedo hacer para empezar a manejar estos protocolos de ingresión en celo? Lo primero que tendrías que hacer, Patrick, es sacar el toro, ¿correcto? Es sacar el toro para que tú saques tus porcentajes y tengas partos en épocas bien específicas. Porque la vaca entra en celo, el toro la detecta y la preña. Es en este caso para trabajar en esta parte de lo que es la sincronización, ¿no? Doctor, disculpe mi ignorancia. ¿Cuándo se comienza el día cero? El día cero es cuando tú vas a iniciar tu protocolo. Por ejemplo, tu protocolo inicia mañana, ese lo consideras como día cero. Si nosotros hemos iniciado nuestro protocolo hoy, se conoce como día cero. El primer día de tratamiento, por ejemplo, hoy empezaste a poner el dispositivo, hoy es día cero. Muy bien, Luis, gracias. Descubre en qué lugar se coloca el dispositivo. Es en lo que es en la vagina, entra en lo que es por la vagina. Se coloca en la vagina el DIF o CIDER. Muy bien, buenas noches a todos y todos. Muy bien, ya están las respuestas esas que hemos podido observar. Entonces, tenemos eso de lo que es el CIDER, puntualmente, que hemos ido trabajando. Perfecto. Entonces, siempre nosotros tenemos que ver, ¿hay errores comunes? Sí hay errores comunes. Hay veces pasa, pasa que inseminan antes de las 48 horas de haber retirado. Siempre la fertilidad es muy baja. O hay veces se pasan, no calcularon bien, 60 horas después ya el óvulo pierde viabilidad, ¿no? Entonces, en protocolos siempre nosotros tenemos que respetar los horarios, ¿correcto? Siempre tenemos que respetar los horarios, ¿ya? Entonces, al nosotros manejar toda esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de respetar los horarios. ¿Perfecto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, entramos en esa parte que nosotros. Y hay otro protocolo que se utiliza, ¿correcto? Es el Cushing's, ¿correcto? ¿Sí? ¿Lo usan algunos? Sí, ¿correcto? ¿Lo utilizan? Sí. ¿No? Entonces, el Cushing's
reduce manipulación, utilizamos menos manipulación, y la tasa de preñez es similar a la de Ovishins clásico que estuvimos, el Ovishins, el primerito que habíamos mencionado, ¿no? No, el Coshins que se ha hecho es que es una modificación del protocolo Ovishins en algunos casos, ¿no? Se trabaja con una modificación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace? Reduce el manejo, como les dije, menos manipuleo con las vacas y es muy práctico en campo, ¿correcto? El día cero, como hemos dicho, es el de ahora, esto, inicio con GNRH. El día 7 hago lo que es los prostaglandinas, porque voy a eliminar cuerpo lúteo, y el día 9 aplico GNRH e insemino en ese mismo momento. Entonces, ¿qué hago? Induzco ovulación y fecundo. Perfecto. Eso viene a ser el Cushing. Perfecto. ¿No? Entonces, generalmente es del día 7 que hemos trabajado, es 48 a 50 horas después de la prostaglandina, ¿correcto? Es mi segunda aplicación de GnRH y insemino en este caso. Perfecto. ¿No? Ahora, ¿hay Cushing's más CIDR? Sí, ya son adaptaciones de otros veterinarios que lo han ido comenzando a trabajar. Perfecto. Pero esto entra en este caso de Cochins. ¿Por qué les dije Cochins más Cider? Porque mejoramos los resultados en vacas de anestro, me incrementa lo que es la tasa de preñez, perfecto. Lo que sí hace es que haya menos intervenciones. ¿Hay menos precisiones? Sí, como desventaja. Ahora, también depende mucho del estado fisiológico de las vacas, ¿no? Entonces, generalmente ¿a dónde ha sido estructurado Cochins? Más que todo se ha sido para ganados de carne, ¿correcto? Más ha sido en protocolos de sistemas extensivos, en lotes bien grandes para manejar más difícil en este caso, ¿no? Porque el manejo es puntual, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿Cochins funcionaría en sistemas lecheros? No, no es ideal. Animales en anestro, ¿se usa conchis? No. Si yo quiero hacer eso, tendría que adicionar cider, ¿ya? ¿No? Entonces, entramos en ese caso. Perfecto, ¿no? La tasa de preñez que se ha tenido en Cochins, cuando hemos trabajado en Puerto Maldonado, lo utilizamos, hemos obtenido el 55% de preñez, ¿correcto? Correcto. Eso es lo que hemos obtenido con lo que viene a ser el trabajo de Cochins, ¿no? Entonces, esa es a la pregunta que va, ¿no? Entonces, doctor, tengo problemas con vaquillas raza Santa Gertrudis. 2 veces las sincronicé y no hay empreñado. Y las vaquillas razas Brahman, 70%. Era la condición corporal muy gordas. Puede ser que sí, en ese caso, César, que la condición corporal de la Santa Gertrudis haya afectado, ¿correcto? Tiene que ver un cuerpo lúteo el día cero. Dependiendo del estado fisiológico, como les había mencionado. Disculpe, ¿el protocolo Cochin sirve de igual forma para monta natural? Si no vas a inseminar en ese momento haces que insemine. El Cushing's no, ¿por qué? Porque yo estoy teniendo ese proceso. No hay un celo, no hay un estímulo para que el toro monte. Entonces es difícil que haya monta natural en ese momento. ¿Ya? ¿Cuál es la más recomendada para lecheras y para vacas de carne? En vacas de carne se utiliza mucho Cushing's porque reduzco manipulación. Perfecto, reduzco manipulación. Y el que ha tenido mejores resultados es el Pressing Cider en estos casos. ¿Ya? Entonces,
Ahorita baso en esa parte, manejo esa estructura en estos casos. ¿Sí? Los errores comunes que pueden presentar en Cochins hay veces es por el traslado de manejo extensivo, no se respeta las horas de inseminación, no respeto las horas de la aplicación de prostaglandina, ¿no? Entonces, eso, el éxito, el éxito clave o la clave del éxito en Cochins es que tiene muy buen estado nutricional y la correcta aplicación de las hormonas. Perfecto. Y el momento exacto de inseminación, ¿no? Entonces, Cushing's, simple y fácil, simplifica el manejo, ¿correcto? ¿No? Entonces, tenemos que ir viendo esa estructura que nosotros vamos trabajando. La manipulación en cárnicas es importante por mantener la calidad de la carne, la manipulación de cárnicas. Mm, ya, bueno, estoy manipulando las madres, ¿no? Las reproductoras. Perfecto, ellas no van a beneficio. ¿No? Por ahí lo entiendo, no lo veo por otra forma. O sea, las dos son la forma de inseminación, ¿verdad? O sea, las dos, todos en inseminación, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces, esos vendrían a ser los protocolos que nosotros vamos manejando. Perfecto. Muy bien. Bueno, elección de protocolos según tipo de animal. ¿Correcto? Es vacas lecheras cíclicas, ovicins, presins, más ovicins, vacas de carne cíclicas, cíclicas que quieren decir que ciclan normal, pero necesito un lote de animales preñados, cider con estrógenos y prostaglandinas, vacas anéstricas que no presentan silo, siempre cider, vaquillas, cider o protocolos cortos de 7 días, como se ha trabajado anteriormente en lo que viene a ser Cushing's, como les dije, animales de carne que hayan presentado algunos inconvenientes. ¿No? Entonces, eso tenemos en este caso. ¿Cuál es el más recomendable para vacas de leche? Como les acabamos de poner aquí, Preshinz ha funcionado muy bien con Cider. Trabajo mucho en estos casos. Para vacas lecheras, ¿qué protocolo recomendable de Overshins y Holstein? Preshinz con Cider. Ambos me han funcionado muy bien en este caso de sincronización de celo. ¿Ya? Muy bien. Consideraciones prácticas para todos los protocolos de sincronización. Buena condición corporal. Mayor a 2,5 en escala del 1 al 5. No puedo exceder hasta 3. Control de enfermedades uterinas antes de iniciar, porque si yo presento una enfermedad uterina, así haga el mejor protocolo de sincronización, no van a quedar preñadas. Ya lo vimos en el módulo anterior con lo que es las pequeñas infecciones que me lo muestra el flujo vaginal. Ahora yo tengo que estar seguro, segurísimo que no tengan enfermedades, ¿no? Uso de jeringas y agujas nuevas para cada hormona. Nunca podemos juntar hormonas o utilizar primero los estrógenos y para ahorrar en la jeringa, utilizar con la misma jeringa otra hormona. No, ya hago desbalance y no me va a funcionar el protocolo. Otro punto que les puse, aplicar siempre la misma hora cada día, que es lo que les he venido repitiendo en estos correctos. ¿Sí? Muy bien. Y mantener cadena de frío de las hormonas siempre es una vez que la hormona ha sido abierta en este caso, la tengo que mandar a frío, lo recomendable. Perfecto. ¿Ya? No le puede dar el sol, no puede estar en zonas que tengan mucha temperatura, porque me afecta la efectividad de estos casos de lo que viene a ser el efecto de las hormonas. ¿A qué hora se inicia en el día cero? Ahora se insemina el día 9. ¿A qué hora se inicia en el día cero? O esa misma hora se insemina el día 9. Tú ves la hora que tú vas a iniciar. Como lo dije en un inicio, siempre he trabajado en un horario puntualmente que trabajo en lo que viene a ser en la mañana de 5 a 8 máximo, de 5 a 7 lo trabajo yo y en la tarde de 4 a 6, ¿no? Esos son los días que siempre inicio protocolo.
Y la inseminación depende del tipo y depende de las horas a tiempo fijo que vas a inseminar. Hay unos que es a las 48, otros 36 horas, otros es a las 50 horas, lo que les he ido poniendo en este caso en promedio. ¿Correcto? ¿No? Entonces ahí hemos trabajado en estos casos. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser. Es recomendable inseminar en las mañanas o en la noche. En ambos he tenido porcentajes, cualquiera de los dos. Cadena de frío en hormonas, disculpe, ¿cómo es eso? Las hormonas no están a temperatura ambiente. Una vez que las hormonas las tengan en un lugar fresco, selladas, ¿correcto? Selladas, no hay ningún problema. Pero de igual forma no le puede dar. Esto es en un lugar ambiente, en un lugar fresco, se puede decir. Una vez que yo abra, una vez que yo abra, voy a tener esos incidentes. Debo mandarlas a frío para evitar que pierdan su efectividad las hormonas. ¿Ya? Muy bien. Transferencia de embriones. ¿No? Consiste en obtener embriones de una vaca donadora de un alto valor genético e implantarlos en vacas receptoras. Perfecto. Vamos a adelantarnos. Esa es la transferencia de embriones. Eso es otra biotecnología reproductiva a comparación de lo que hemos ido manejando. ¿En qué consta este caso? Las etapas del proceso, en este caso de las vacas, es selección una donadora y una receptora. ¿Qué es la donadora? Es la que me está donando el embrión, me está donando todo su material genético en esa cría. Y la receptora solamente es la vaca que lo va a mantener a la cría hasta el momento de su nacimiento y su alimentación en el caso de brindarle leche. ¿No? Entonces, entra en este caso. A ambas se les hace lo que viene a ser sincronización, pero a la donadora entramos en una superovulación. Usamos hormonas para múltiples ovulaciones. Ya no necesito que haya una ovulación, necesito que haya 4, 5, 6, 7 ovulaciones. El otro proceso se insemina, ¿correcto? ¿Ya? Se insemina y al día 7 post-inseminación recolecto embriones más uno de un protocolo. Evalúo embriones en microscopio, como observamos aquí, más o menos borroso está, y hago transferencia a receptoras. Puede hacerse transferencia en fresco o en embriones congelados. Cadena en frío, disculpes en eso, las hormonas no es a temperatura, ya lo expliqué, se refiere a que tengo que colocarlo en la refrigeradora o como así. Sí, una vez que están abiertos lo mando a refrigeración, ¿correcto? Eso es lo que viene a hacer en este caso. ¿Ya? ¿Qué tal es la hormona equina? Es muy buena, la gonadotropina coriónica equina. Esas son las etapas de proceso en la transferencia de embriones. Ventajas de la transferencia de embriones. Hay una multiplicación rápida de genética superior tanto del padre como el de la madre. Técnicamente hablando, una vaca en su vida reproductiva te puede dar hasta lo que viene a ser 5 crías en toda su etapa reproductiva. Si esta vaca altamente genética yo le hago la superovulación, puedo obtener en toda su etapa productiva hasta 100 crías, ¿correcto? ¿No? Es como digo, mayor producción de crías de alto valor. No es muy eficiente en hembras de élite. Ahora, desventajas, genera un alto costo por la superovulación, por los equipos que necesito tener, requiere alta especialidad, estar bien capacitado para hacer todo este protocolo y los resultados sí son prevariables. Hay veces, generalmente por el protocolo de descongelamiento del embrión, no se implanta, ¿no? Entonces, el estado de estrés calórico, el estado nutricional en ese momento, por eso los resultados son bien variables en este caso, ¿no? Entonces, los porcentajes de transferencia de embriones em, viene a ser bien variable, ¿correcto? Ahora, ¿qué resultados he obtenido yo? Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he tenido en esta tasa de preñez? Generalmente, cuando hemos hecho en semifresco, he obtenido el 70% y en congelados he tenido el 60% como máximo.
¿no? Siempre hay un caso crítico en el congelado. Pero el congelado, ¿qué quiere decir? Acá es cuando nosotros tenemos sementales muy buenos que se han hecho, se hicieron en el norte, en Trujillo, perfecto. Pero aquí en Arequipa generalmente es con embrión congelado. La receptora solo es un vientre de alquiler, nada más. Ok, sí, solamente alquila el vientre para mantenerlo. ¿Sí? ¿En cada criollo se puede inseminar? Sí se puede inseminar. ¿No? Entonces, la eficiencia global en procesos, siempre una donante tiene que darte por lo menos 6 embriones, de los cuales, de esos de 6 a 10 embriones que recolectamos, de 4 a 8 pueden ser los transferibles, que son estos que estamos viendo acá en el laboratorio, ¿no? Entonces, en lo que viene a ser de esos, digamos que hemos hecho 8 transferencias, puedo obtener 5 preñez logradas. Siempre hay un margen también donde no es si hay implantación. Es por eso que les dije el porcentaje de preñez, en este caso receptoras. Doctor, ¿cómo se puede afrontar las limitaciones de usar la transferencia masivamente en campo? No, no te entiendo. ¿Cómo se puede afrontar las limitaciones? Entonces, si tú compras, en vez de comprar semen, en este caso, puedes comprar, viene la pajilla donde viene el embrión, es igualmente casi un poquito más larga y hago la transferencia. Solamente lo único que hago es sincronizar a mis receptoras. Pero si lo quiero hacer en su celo que ha presentado, no hay ningún problema. ¿Correcto? Tendría que esperar que haya presentado el celo, correcto, haya detectado bien el celo y el día 14 de haber pasado su celo, recién hago la transferencia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el día 14 es donde hay el famoso implantación naturalmente, ¿no? Entonces por eso tendría que ver. ¿Ya? Inge, no tendría imparto con las receptoras criollas. Bueno, no te entiendo bien ahí. Doctora, ¿a qué edad se puede realizar la colección de embriones en una donadora? Esta biotecnología no está al alcance en pequeños ganaderos. Si no está al alcance por el costo del embrión en realidad, ¿no? Y el equipo que se necesita. ¿Ya? Perfecto. ¿Cada cuánto se puede hacer una hora o en cada celo? No, la donadora es que tú sincronizas. Haces una superovulación en este caso. Perfecto. Entonces, ahora, tú me preguntas cada cuánto tiempo, ¿no? Eso es lo que tú me preguntas. Se hace una, ¿qué? Dices una, ¿qué me has puesto? Una recolección, ¿sí? Me imagino que eso no, ya veo varios mensajes en este caso. Perfecto. ¿Cada cuánto se, ya está. ¿Cada cuánto se puede embriones a una hora? Se puede obtener de 50 a 60 días de haber hecho la primera recolección, puedo obtener a los 2 meses otra recolección. Tengo que trabajar en ese caso. Doctor, el porcentaje de transferencia en fresco a diferencia con embriones vitrificados o congelados. En frescos he obtenido yo el 70% y en congelados he obtenido el 60%. Ahora, los porcentajes en literaturas hablan del 55 al 72, en fresco, en congelados de 40 a 60, ¿no? Entonces, tenemos que tener en este caso. El protocolo de sincronización de lo que es de la donante, ¿correcto? Son, como tú ves, desde el día 0 hasta el día 15. El día 0 es colocación de un dispositivo. Este se trabaja con CIDR, es el protocolo CIDR. El día 4 es a donde yo aplaco grandes cantidades de FSH para estimular múltiples folículos. El día 6 aplico prostaglandina, parálisis de cuerpo lúteo. El día 7 retiro CIDR. El día 8 detecto celo, ¿correcto? Al día 9 insemino, pero en este caso se insemina de 2 a 3 veces de semen de alta calidad. ¿Por qué? Porque debo fecundar múltiples ovocitos, múltiples óvulos. El día 15 hago el lavado uterino, que es el día en este caso, porque estoy recolectando los embriones que llegaron al útero. Ahí obtengo embriones. Ahora, el día 15 evalúo, clasifico en este caso y selecciono mis embriones viables. Como les dije,
Yo puedo tener de 6 a 12 embriones recolectados, pero de los cuales siempre hay las categorías A, B, C y D. A, B, C, D, esto sí, todos los que están en D no son viables. C todavía con sospechas, ¿no? Entonces, ese es en este caso el protocolo en estos casos. ¿Ya? Muy bien. Luego tengo el protocolo de la vaca receptora. De igual, vamos a trabajar con CIDR porque son vacas lecheras, ¿correcto? Coloco CIDR, progesterona, aplicación de prostaglandina, retiro CIDR. El día 9 detecto celo, observo, ¿correcto? ¿No? El objetivo es como queremos sincronizar con donante, ¿correcto? Entonces aquí es para este proceso. Induzo el celo, solo detecto, observo y acá ya tengo que después nosotros al día 14, en el día 15, recién aplico la transferencia de embriones. ¿Por qué? Es como es que está en este caso. Perfecto, es donde yo lo he obtenido. Ahora, ¿por qué aquí yo no he puesto el día 14? Porque no entra en el protocolo, solamente se hace la transferencia. Estoy colocando el embrión, así como lo he recolectado de la receptora, lo tengo que colocar perdón, de la donadora, lo tengo que colocar en la receptora porque ese día 15 se hace la implantación, se hace el reconocimiento materno embrionario y están los porcentajes. ¿Correcto? ¿No? Entonces ahí, ¿qué se llama? Vamos trabajando con este protocolo de transferencia de embriones. ¿Sí? ¿No? Entonces, costo de un embrión aproximadamente. Aproximadamente el más económico, aquí en Perú podemos tener desde los $90 a los $180 por embrión. Todo depende mucho del material genético. Perfecto. ¿No? Entonces, hay embriones de $300, lo hay aquí en este caso, perfecto, ¿no? Entonces, varía mucho en la calidad del protocolo, la empresa, como te digo. Podemos encontrar desde $100 hasta $300, ¿no? Si es mucho valor genético, es un trabajo correcto, entonces tenemos que ir trabajando. eh, Ese punto del tema de este caso. ¿Ya? Después dice, ¿dónde puedo conseguir? Ah, bueno, en Perú hay empresas especializadas en este caso, está Innovación Ganadera, perfecto, es Embrío, que es en Trujillo, ¿sí? Otro aquí en Arequipa está Laboratorios de Biotecnología Victoria, ahí puedes encontrar. En INIA también se comentó que se tiene para poder conseguir aquí en Perú. ¿Ya? Muy bien. El sexado de semen, en la última parte que nosotros tenemos que entrar, es una técnica que permite separar espermatozoides con un cromosoma X, que son las hembras, y los machos, que son el Y, antes de la inseminación. Esto es ya una tecnología que es en laboratorio. Nosotros lo obtenemos porque necesitamos cierto caso. Entonces, ¿pero cómo funciona? Entender en este caso. Se basa por la diferencia de contenido de ADN, tanto de los espermatozoides X o los Y. Se utiliza la simetrometría de flujo, perfecto, para dónde van los X y para dónde van los Y. Los X se usa mucho en ganadería lechera y los Y se utilizan mucho en ganadería cárnica, ¿no? Porque necesito mayor cantidad de toros para mi engorde, ¿no? Y en lechería necesito mayor cantidad de hembras porque necesito reemplazos. La eficiencia de un semen sexado y la precisión que tienen este es del 85 al 95%. No siempre, digamos, de, de un lote de vacas que yo he hecho, vamos a decir que 10 he inseminado, perfecto, o 15 he inseminado y 10 han quedado preñadas. De esas 10 puede tener 8 hembras y 2 machos, o 9 hembras
o un macho. ¿Por qué habla de 95-25? Por los lotes trabajados en campaña, ¿no? Menor tasa de fertilidad que semen convencional, sí. Hay que hacer acá más minucioso que un semen normal. ¿Por qué? Porque como ellos han pasado por una citometría de flujo, hay un láser donde se ha identificado su ADN, ya tienen un daño. Ya tienen un daño. Entonces, si queda por B, no hago bien el trabajo, entonces mi fertilidad va a ser baja. Perfecto. Se trabaja generalmente en lo que viene a ser este caso, en vaquillas, ¿no? Ventajas: producción de hembras ideal para lechería, producción de machos en engorde de carne y mejora la planificación productiva en ambos casos. Desventajas: es un costo muy elevado, tengo menor fertilidad y requiere un manejo óptimo en este caso. Perfecto. Entonces, al tener nosotros eh, este punto, nosotros tenemos que ver cuál nos conviene. Entonces, lo ideal como recomendación siempre utilizar en vaquillas, porque ellas son las que tienen mejor estado reproductivo. ¿Puedo utilizar en hembras de ya han tenido primer parto? Sí, perfecto. ¿No? Entonces, el rango promedio en este caso es del 40 al 50% con semen sexado en sus mejores resultados. Perdón. Generalmente el semen sexado pierde un 10, un 20% de fertilidad por el manejo que se tiene, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta esa parte con lo que viene a ser el semen sexado. Perfecto. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado el día de hoy en este módulo que hemos tocado las partes muy, muy reproductivas, más profundas en el tema de reproducción. Muchísimas gracias. Y como les digo, la biotecnología reproductiva no solo mejora la genética, sino transforma la eficiencia y sostenibilidad de la producción bovina. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.